¿Por qué Jesús murió? Bueno, vamos a ver ahora otra fase, como veníamos ya al segundo estudio, en el anterior estudio, otra fase de la muerte de una persona, que es la muerte física. Habíamos visto que la primera fase es la muerte espiritual. Ahora vamos a ver la muerte física. Este tipo de muerte sucede en el cuerpo, cuando la persona pierde el aliento de vida, el alma y el espíritu, y dejan el cuerpo. Esto lo vamos a ver en Salmos 22, 11, 18. Ahora lo que vamos a ver es el contexto histórico que pasó en el tiempo de Jesús. La crucifixión estaba reservada solo para los peores criminales, asesinos, traidores al Imperio Romano, desertores del ejército, esclavos, extranjeros no gratos, etc. Ellos eran despojados de todo derecho legal y eran sometidos a la forma más humillante de morir en la cruz. Vamos a Gálatas 3:13. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado del madero. Bueno, vamos a ver entonces que algunos usan la cruz como un amuleto contra el diablo, ¿sí? Una especie de cita, pero ese objeto en sí mismo no tiene poder alguno en el mundo espiritual, ¿sí? Algún objeto, algo que tenga una crucecita de madera, el rosario. La muerte de Cristo en la cruz fue lo que desató todo el poder del cielo contra las tinieblas, la maldición, la cautividad. Releamos, la muerte de Cristo en la cruz fue lo que desató todo el poder del cielo contra las tinieblas, la maldición y la cautividad. Su muerte le permitió a Jesús llegar al mismo infierno para arrebatarle al enemigo el poder que tenía para esclavizar al ser humano. Entonces, la muerte de Cristo, entonces tenemos que tener fe en su muerte para que se desate el poder de Dios contra las tinieblas que vienen a destruirnos, que vienen a destruir nuestra familia, que vienen a destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que creer en ese poder que hay que hubo en la muerte de Cristo, ¿sí? El poder de su resurrección, la muerte, la sangre de Cristo. Entonces le arrebató al enemigo, el diablo, el poder que tenía para esclavizarnos. Entonces nosotros por eso en Cristo podemos vivir en libertad, porque Él le arrebató al enemigo todo. Por eso oramos nosotros en el nombre de Jesús, abortamos toda cadena, abortamos todo ataque, porque Cristo le arrebató al enemigo todo el poder que tenía sobre nosotros, y en Cristo hay autoridad para quitar, para deshacer, para abortar los planes que tenía el enemigo sobre todos nosotros. Jesús tuvo que morir por la humanidad porque así lo había predeterminado el Padre. Vamos a Hechos 2:23. Para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera desechado. Se tenía que cumplir lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Y vemos en Marcos 8:31, para entonces ser perfeccionado por medio de aflicciones, como vemos en Hebreos 2:10. Ahora vamos a ver cómo Jesús fue azotado. Vemos que casi 700 años antes que esto sucediera, a Isaías le fue revelado el castigo que padecería el Salvador del mundo. Él lo escribió, él lo profetizó. En Isaías 56, él escribió esto. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Cuando alguien era entregado en ese tiempo para ser azotado, ¿sí?, se le ataba a un pilar, era tensado sobre un armazón o tendido en el suelo. Entonces se le golpeaba repetidamente la espalda, los glúteos y piernas de cuero, terminadas en bolas o puntas de plomo, trozos agudos de dientes de oveja. ¡Wow!
Esto desgarraba la carne y resultaba la pérdida de mucha sangre y tenía la intención de debilitar a la persona hasta dejarla al borde del colapso o la muerte. Entonces Jesús fue crucificado. Su muerte fue una tortura absoluta. Él se hizo pobre, se hizo maldición, pecado, y se hizo vil ante los ojos de los hombres para que nosotros fuéramos enriquecidos, bendecidos, limpiados y justificados por el poder de su sangre. Vamos a 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Seguimos. Su cuerpo fue puesto en la tumba y allí permaneció 3 días sin ver corrupción, como dice el Salmo 16 del 9 al 10. Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y en Mateo 12:40 dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y así permaneció, mientras que su espíritu cumplía una gran tarea. Entonces Él murió para que nosotros fuéramos enriquecidos, bendecidos, limpiados y justificados por el poder de su sangre. Lo que debemos nosotros es creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Creer en Él y aceptar lo que Él hizo por nuestras vidas y así entender que debemos de vivir en libertad. No debemos vivir atados a las maldiciones, atados al dolor, atados a la angustia, sino creer que Él nos hace libres. Por eso es necesario siempre proclamar esta libertad cuando estemos en angustia, en dolor, estemos afligidos o en ataques de opresión o atados. Debemos declarar el poder que hay en esa cruz, el poder que hay en Cristo, y así destruir todo argumento, toda mentira del diablo sobre nuestras vidas. Por eso en el nombre de Jesús nosotros oramos para destruir todo argumento y toda palabra del infierno que nos desata el enemigo. Abortamos toda fuerza diabólica, abortamos todo poder del infierno que quiera venir a destruirnos, que quiera venir a destruir nuestras familias, porque hay poder en el nombre de Jesús. Él lo hizo por nosotros y así hizo esto para que podamos vivir en completa libertad y vivir como si estaríamos viviendo en el cielo, en el paraíso. Debemos aprender a creer y a declarar lo que está escrito en la Biblia.